Testamento. Malaquías capítulo 1, luego de Malaquías viene Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Nuevo Testamento. Libro de Malaquías, del libro de Malaquías vamos a estar haciendo al capítulo 1 y damos lectura a la palabra del Señor. Malaquías capítulo 1, verso 2. Yo os he amado, dice el Señor, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice el Señor? Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom, que es Esaú, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho el Señor. Ellos edificarán y yo destruiré, y le llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual el Señor está indignado para siempre. Oramos. Amado Señor, te damos gracias, muchas gracias por tu bondad, tu amor, Señor, para con nosotros. Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo sea llenando nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos, iluminándonos, Señor, en todas las cosas para poder comprender tu perfecta voluntad, Señor. Envía tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo. Toma tú el dominio, el control de todas las cosas en este lugar. Reprende toda perturbación en el nombre de Jesús, de la mente, del corazón, de los pensamientos, y tu palabra corra, Señor, y ella sea glorificada. Se abran las ventanas de los cielos y abundancia de bendición sea sobre de tu pueblo. Padre, gracias, muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos leído el libro de Malaquías, capítulo 1, verso 2 en adelante, donde el último verso, el verso 4, concluye diciendo sobre Esaú, pueblo contra el cual Dios está indignado para siempre. Quiere decir que hay cosas que le causa indignación al Señor. No sé si alguna vez usted se indignó por algo, es decir, vio una injusticia, entonces le causó adentro una indignación, un malestar, como una especie de bronca, como una especie, bueno, así. La Biblia dice que el Señor estaba indignado en contra de Esaú. Dice, a Jacob amé, mas a Esaú, dice, aborrecí. Pero nunca lo aborreció, hermano, desde un principio, sino que hubo un punto en el trayecto de la vida de Esaú, porque Esaú era el primogénito, el que tenía toda la línea para llevar adelante, hermano, de las tribus de Israel. Sin embargo, Esaú hizo algo que a Dios le indignó, le molestó a Dios, justamente una actitud de Esaú en contra de las cosas que son del Señor. Entonces quiere decir que hay cosas que a Dios le indigna, actitudes que las personas pueden llegar a tener en contra justamente de las cosas que son del Señor. Una de las cosas que era imposible que él pueda llegar a perder era la primogenitura, el ser el primogénito, la bendición de la primogenitura, y por ser el primogénito, a través de él iban todas las generaciones. Sin embargo, cuando usted ve, hermano, el libro de la genealogía, usted ve que en la genealogía, cuando viene Abraham, Isaac, luego no dice Esaú, que era el primogénito, sino dice Jacob. Y a partir de Jacob salen las 12 tribus de Israel, los 12 patriarcas, y a partir de Jacob se hace y se forma la nación de Israel. Sin embargo, tendría que haber sido por Esaú, porque él era el primogénito, y ese lugar es imposible que alguien se lo saque, a no ser que Dios entre en acción y ponga su mano.
Nosotros miramos este pasaje y dice que Dios estaba indignado con Esaú. Y dice, está indignado para siempre. Entonces nosotros pensemos, ¿qué habrá hecho que ofendió tanto a Dios? Y cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, vemos que la ofensa de Esaú contra Dios fue menospreciar la bendición de Dios. ¡Qué tremendo! Menospreciar la bendición de Dios, menospreciar lo que venía de Dios, porque la bendición de la primogenitura era una bendición que provenía de Dios. Cuando Isaac puso la mano sobre Jacob y lo bendijo por el nombre del Señor y levantó su corazón a Dios para bendecirlo en el nombre de Dios para que él reciba la bendición. Entonces, despreciar la primogenitura era despreciar a Dios. Cuando nosotros miramos en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos que Pablo, él habla y él dice, no haya en vosotros corazón profano, dice como el de Esaú, que por una comida vendió la bendición de Dios, la primogenitura, un corazón profano. Viendo yo esa palabra prófano, que era lo que significaba, dice que no respeta las cosas sagradas, libertino o muy inclinado a los placeres. En una palabra, no le interesa de Dios. Entonces, nosotros miramos a Jacob y miramos a Esaú y vemos en Jacob otra disposición para en cuanto a las cosas que eran de Dios. Y sin embargo, él no era el primogénito. Él tenía que estar sometido debajo del primogénito. Pero el corazón de Jacob estaba inclinado a las cosas sagradas y a las cosas que son de Dios. Pero el corazón de Esaú no. Su pensamiento estaba en otra cosa y lo que menos le interesaba eran las cosas que pertenecían a Dios. Por eso cuando vino cansado y vino como que se iba a morir y sintió el olor a la comida, por un plato de comida cambió la bendición de Dios. Por un plato de comida. Por un plato de comida perdieron su descendencia de ser los primeros. Por un plato de comida él se ganó la indignación de Dios. Dios estaba indignado en contra de él. Quiere decir que hay cosas, hermano, que realmente ofenden a Dios. Ofenden a Dios. Parecería como que no es nada. Y bueno, que le dé la bendición al otro. Sí, que él se lleve la bendición. Parecería ser como que no es nada. Pero sin embargo, a los ojos de Dios fue algo grave y muy grave. El despreciar la bendición de Dios. Por eso cuando usted lee de Esaú, dice que después, por más que él procuró con lágrimas, de arrepentido por lo que había hecho, por lo que había vendido, por más que procuró con lágrimas, no pudo alcanzar la primogenitura. No pudo. ¿Por qué? Porque la indignación no provenía de un hombre, provenía de Dios. Porque la ofensa no había sido a un hombre, sino había sido la ofensa a Dios. Por eso lo imposible se hizo posible. Que el segundo sea el primero, ¿cómo puede ser? Y sí, no solo el segundo, dice que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Por eso nosotros tenemos que aprender a valorar lo que Dios nos ha dado, el lugar que Dios nos ha dado, a cuidar lo que Dios nos ha dado. Para que nosotros sigamos avanzando. Nosotros dijimos, el Señor va a ir añadiendo a la iglesia lo que han de ser salvos. Y ellos tienen que venir, entrar a la iglesia, ser formados para ir siendo, a ser discípulos, para entrar en un ministerio. Ellos tienen que entrar y vienen no para sacarle el lugar a usted, no para sacar el lugar a alguno, no. Ellos vienen a sumarse al trabajo que se está haciendo en la iglesia. Pero si nosotros despreciamos lo que Dios nos da, cuando Dios nos quita, no hay forma de alcanzarlo de nuevo. No hay forma. Porque no hay peor ofensa a Dios que se desprecie lo que Dios le dio y lo que el Señor le alcanzó. ¿Qué le dio a Esaú? La Biblia dice que cuando estaban en el vientre, dijo el Señor, hay dos pueblos que luchan, dice, dentro de tu vientre. Y uno luchaba a ver quién salía primero, a ver quién salía primero. Salió Esaú. Para él era la primogenitura, la bendición de Dios debía de ser para él, pero él la aborreció. Sin embargo, Jacob, que era el segundo, que era imposible que alcance eso, la Biblia dice, Jacob amó la bendición de Dios, amó.
Nosotros venimos hablando de algo muy importante, que una cosa es ser un seguidor de Cristo y otra cosa es ser un discípulo. Y nosotros vemos cómo Dios va llevando a los hermanos, nos hace entrar a todos nosotros como un seguidor en la iglesia, nos va instruyendo, nos va iluminando, nos va preparando y nos va formando como un discípulo. Porque después Él quiere que nosotros entremos en la obra del ministerio para el trabajo que tenemos que hacer para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero para ser participante de la edificación del cuerpo de Cristo, por haber entrado en un ministerio, tiene que ser preparado, es decir, debe de ser discípulo, porque un seguidor no se lo puede preparar. Un seguidor, él viene cuando él quiere, cuando a él se le antoja, si se siente bien, es un seguidor. Sin embargo, hermano, un discípulo no hay agua, no hay viento, no hay frío, no hay sol, nada lo para, porque él quiere alcanzarlo, quiere todo. Quiere alcanzar la imagen de Cristo, quiere ir más allá, quiere alcanzar toda la bendición de Dios. Nosotros miramos a Jacob, era posible que él alcance, hermano, la primogenitura, imposible según los hombres, pero para lo que los hombres es imposible, para Dios es posible para Dios. No tenemos que perder de vista eso. Dios es el que hace, hermano, las cosas imposibles posibles. Por eso no tiene que desmayar nuestro corazón, sino que nosotros tenemos que confiar en Dios, en el Dios de lo imposible. Algo que nosotros no podemos hacer, no podemos alcanzar, no podemos lograr, pero debemos de tener fe en Dios. Él es el que hace lo imposible posible. ¿Y en dónde tenemos que pararnos? Pararnos en la palabra de Dios, delante de Él, y de seguidor pasar a ser un discípulo del Señor. Cuando Jesús habló una palabra que para los que le escuchaban decían, no puede ser, ¿cómo va a decir así? No, ¿cómo va a decir eso? Eso no es así. Comenzaron a volverse mucho y se volvieron atrás un montón. Se volvieron atrás porque un poco de levadura leuda toda la masa. Pudieron leudar a los seguidores, pero a los discípulos no le pudieron cargar el corazón. Entre los seguidores, sí, vamos para allá, dejemos acá, ¿cómo va a decir eso? ¿Cómo que es el que no come su carne? ¿Cómo que el que no bebe su sangre? Estamos todos locos, ¿qué predicación está haciendo? Eso no es de Dios, vámonos. Entonces a los seguidores lo arrastraron, lo llevaron, pero los discípulos no lo pudieron mover. Por eso es que el Señor a nosotros nos va formando para que seamos discípulos. Para que ningún viento de doctrina nos mueva, nos saque del lugar donde el Señor nos puso y donde nos va preparando para llevar a cabo una misión, un trabajo que se avecina y que no está lejos, sino que está muy cercano el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Muy cercano, pero no lo puede hacer con los seguidores, debe hacerlo con los discípulos. Por eso miramos a Jacob y el corazón de Jacob era el corazón de un perfecto discípulo de Dios. Él quería toda la bendición del Señor. Miraba a Esaú y miraba la vida que llevaba a Esaú, porque nosotros vemos, dice, que no es a ninguno de vosotros profano como Esaú. Profano. Dice que no respeta las cosas sagradas, no le importa. Que no respeta las cosas sagradas, libertino o muy inclinado a los placeres. Entonces lo miraba a Esaú y Esaú, él andaba en la suya, en sus pensamientos, en sus ideas. Y Jacob decía, pensá que él tiene la bendición, pensá que Dios lo va a bendecir a él, pensá que Dios lo va a... Y libertino como es, no le importa nada, las cosas del Señor le da lo mismo, estar, no estar, quedarse, irse, le da lo mismo venir, no venir, él hace hombrito. Entonces dice, y pensar, y yo quisiera, anhelo lo que él tiene y él lo desprecia y yo lo quiero. Entonces parecía ser algo imposible. Alcanzar la primogenitura, imposible, pero Esaú hizo algo que ofendió al Señor y lo indignó. Hizo indignar a Dios. Su falta de respeto a las cosas santas hizo indignar a Dios. Su falta de respeto a la bendición de Dios hizo indignar a Dios, hermano, a causa que él menospreció lo que era de Dios
por libertino, por inclinado a los placeres, porque no le importaban las cosas que eran del Señor, entonces lo indignó, y cuando Dios se indignó, entonces delante de Dios, él perdió ya la primogenitura. Antes de que Isaac le diese la bendición a Jacob de la primogenitura, ya Dios se la había dado. Se la dio a Jacob. Lo que hizo Jacob, lo que hizo luego Isaac fue solamente confirmar lo que Dios ya había hecho, la bendición sobre Jacob. Bendijo Isaac a su hijo Jacob, y con la bendición de su boca fue la palabra, la boca de Dios que lo bendijo. Y cuando vino Esaú buscando la bendición del Señor y vio que dijo, me ha robado la bendición. No, esa bendición nadie se la puede robar, porque es una bendición que viene de Dios. Alguien puede decir, él está en el lugar, yo tenía que estar en el lugar de él, yo tenía que estar ahí, me robó. No, nadie le robó, Dios lo puso. Y si Dios lo puso, ¿quién lo va a sacar? ¿Quién lo va a sacar? Alguien dijo en una oportunidad, no, el alma que usted tiene ahí en su iglesia es mi alma. Bueno, venga a buscarla y llévesela. Si quiere ir con usted, llévesela. Ahí está, llévesela. No hemos sacado alma a ninguna iglesia, de ninguna iglesia. Si alguno ha venido de alguna iglesia, porque Dios lo mandó, por eso está acá. Venga, lléveselo si lo quiere seguir. Porque las ovejas conocen a su pastor y le siguen. Así que si le quieren seguir, llévesela. Entonces hay cosas que indignan a Dios. Hay cosas que indignan al Señor. Por eso dice, a Jacob yo lo amé y a Esaú lo aborrecí. Pero no siempre fue así que lo aborreció. Esaú estuvo también en la presencia de Dios como amado. Amado así como Jacob. Como amó a Jacob, también amaba a Dios a Esaú. Es como una madre. Usted le pregunta a madre, ¿a cuál de los hijos ama más? Ella ama a todo por igual. No, pero acá, no, ama a todo por igual. Es como los discípulos. Los discípulos, la Biblia dice, aquel discípulo a quien amaba Jesús más. No era que Jesús tenía acepción de persona con alguno, era que algunos se acercaban más a él que otros. Eso era, no era que le ama más a este, claro, le ama más a aquel por eso, porque le ama más. No, lo amaba todo por igual. Lo que pasa es que este y aquel se acercaba al Señor y estaba con él. Porque Él los amó a todos por igual, a todos por igual. Dios amó a Esaú y amó también a Jacob, pero lo que hizo Esaú irritó a Dios y lo indignó. Por eso perdió algo imposible de perder, la bendición de Dios. Perdió algo que era imposible. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jacob? Indignó a Dios. Cuando nosotros vamos al libro de Romanos, capítulo 13, verso 8, el apóstol Pablo habla y dice lo siguiente. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, nosotros entramos al Nuevo Testamento y encontramos que el apóstol Pablo hace una mención muy importante y dice, no deban nada a nadie. Procuren no deberle nada a nadie. ¿Por qué el apóstol dice eso? ¿Sabe cuántas personas, de esta congregación ni de otra, piden prestado sabiendo que no van a poder devolver? Pero ellos, no, sí te lo voy a devolver, y saben que no lo van a poder devolver. ¿Por qué en lugar de pedir prestado no se lo pide que se lo regale? Entonces el que se lo dio no va a estar esperando que le devuelva porque se lo regaló. Entonces, ¿para qué pide prestado si no va a poder devolver? Diga mejor, me regala, y le va a regalar seguramente. Entonces dice, no debáis nada a nadie. Y luego dice, sino lo único que ustedes tienen que deber es justamente el amarse unos a los otros. ¿Sabe por qué? Porque el amor que Dios puso dentro de ustedes va creciendo. Y si ustedes ayer amaron de una manera, hoy pueden amar más todavía. Eso es lo único que deben de deber. El amarlo al hermano más que lo amó ayer. No debáis nada a nadie. Cuando leemos el verso 7, dice, pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo.
al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Entonces, miramos nosotros, no debéis, dice el 13 y el 8, el 8 y el 7 dice, pagad lo que debéis. Entonces, miramos que acá lo divide en dos cosas. Dice, al que tributo, tributo, y al que impuesto, impuesto. Quiere decir que es un deber pagar los impuestos. Es un deber que nosotros quizás ni cuenta donar, qué impuestos ni impuestos. Sin embargo, pagar el tributo y pagar el impuesto es un deber del ciudadano, porque mediante ello es la luz de la calle y un montón de servicios más que vienen justamente a causa del pagar los impuestos. Pablo dice, no debáis nada a nadie. Ahora, claro, ¿cómo hacemos para pagar impuestos si no tenemos con qué? Entonces, si no tenemos con qué, ¿cómo lo vamos a pagar? No podemos pagarlo, no lo pagamos porque no tenemos con qué. Bien, no tiene con qué. Pero luego dice, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Y para esto usted no necesita dinero. Para respetar a otro, usted no necesita dinero. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que esto nosotros no tenemos que deberle a nadie respeto. ¿Qué es lo que está diciendo? Que nosotros tenemos que aprender a ser respetuosos con otros. Respetuoso con el hermano, respetuoso con el joven, respetuoso con el niño, respetuoso con todo. Por eso dice, al que respeto, respeto, debemos de respetar. Al que respeto, respeto, y luego dice, al que honra, honra. Al que honra, honra. ¿Por qué dice al que respeto, respeto? Porque si usted no tiene respeto por otro, entonces perjudica una relación que debería de tener con él. Esaú no respetó los términos y la manera y la forma de Dios. Entonces, ¿qué es lo que perdió Esaú? Una relación con Dios. Una relación con Dios. Y esa pérdida de relación con Dios lo llevó a tener una diferencia de relación justamente con su hermano. Sin embargo, nosotros hemos sido llamados no para tener diferencia, sino que hemos sido llamados para guardar la unidad del Espíritu. Hemos sido llamados con un mandamiento, que nos amemos los unos a los otros. Hemos sido llamados para conformar un solo cuerpo, siendo Cristo la cabeza del cuerpo. Por lo tanto, si somos llamados a ser miembros del mismo cuerpo, ¿cómo va a haber diferencia? Para que no haya diferencia, debe de haber respeto. Debe de haber respeto. Alguien que es irrespetuoso se gana irrespeto, hermano, para con él. Entonces dice, usted me tiene que respetar. Claro, pero se debe primero de respetar. Al que respeto, respeto. ¿Por qué le va a faltar a usted al respeto si él lo está tratando bien? Y usted ahí nomás se hace el matón. ¿Por qué va a ser irrespetuoso? ¿No ven que eso desagrada a Dios? No es agradable delante de Dios el que sea irrespetuoso. Entonces dice, al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Al que honra, honra. ¿Por qué dice al que honra, honra y al que respeto, respeto? Porque el respeto y la honra tienen que ver uno con el otro y tiene que ver con la bendición de Dios. ¿Qué es lo que hizo Esaú? Deshonró a Dios despreciando la bendición de Dios. Despreciando lo que Dios le había dado, lo que era de él, lo despreció. Bueno, no me hace falta, ¿para qué quiero yo la bendición de Dios? ¿Qué bendición ni bendición de Dios? No, despreció la bendición de Dios. Al despreciar la bendición de Dios, indignó a Dios y después no la pudo recuperar. Entonces dice, al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Porque detrás de la honra y del respeto hay bendición de Dios. Nosotros miramos lo que se puede perder por ser irrespetuoso y lo que se puede perder por no dar honra al que se merece la honra. Cuando nosotros leemos en el libro de San Marcos, capítulo 6, verso 1 en adelante, la escritura dice así: Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría
es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judá y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre de ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Entonces, ¿a dónde lo llevó a ellos la falta de respeto? No es el hijo de José, que ese viene acá a hacerse el santulón. ¿Y quién no es? No están sus hermanos con nosotros. Si nosotros lo conocemos, sabemos quién es. Entonces, la falta de respeto los llevó a que no honren a aquel que realmente debería de ser honrado. Porque esa palabra honra significa respeto y buena opinión de las cualidades morales y de la dignidad de una persona. Entonces, respeto y buena opinión. ¿Y qué es lo que empezaron a hacer? A criticar. ¿Y ese quién es? Porque nosotros miramos, dice, se escandalizaban de él. ¿A qué lo llevó la falta de respeto y a dónde lo llevó la falta de honra? ¿Sabe a dónde lo llevó? De que perdieran la bendición de milagros y señales que el Señor hacía. Porque dice que no hizo ahí. Sanó a algunos, que puso la mano, pero no hizo, el Señor dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, no pudo hacer. ¿Qué es lo que le hizo perder esa bendición? La incredulidad a causa de la falta de honrar a aquel a quien Dios honró. Porque usted deshonra a aquel a quien Dios honra y está deshonrando al que lo honró. Si usted no recibe al enviado de Dios, usted no está recibiendo a aquel que lo envió. Si usted recibe al enviado de Dios, usted está recibiendo a aquel que lo mandó. ¿No se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que Esaú despreció? Despreció justamente Esaú la bendición de Dios. Parecía como que no pasaba nada. Sin embargo, Dios se indignó, se enojó. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a despreciar la bendición de Dios? ¿Cómo le va a parecer mejor a él seguir, ser libertino, inclinado a los placeres? ¿Sabe qué significa eso? Inclinado a los deseos de la carne, a la comodidad de la carne. Ayer llovió mucho y hubo inundación acá y tuvimos agua hasta el auto que está allá en el fondo, pero a la tarde bajó. Gracias al Señor que nuestro hermano Johnny de Los Aromos vino viajando y llegó a la iglesia. Y que nuestro hermano vino de allá, de Pontevedra, también viajando y estuvo en la iglesia. Y que otros hermanos de allá de Los Aromos también vinieron y estuvieron en la iglesia, de lejos. No se les desató el cinto ni dijeron, hay mucha agua. No se les desató el cinto. ¿Por qué? Porque aman al Señor, aman a Dios, la bendición de Dios. Voy en búsqueda de la bendición de Dios. La bendición del Señor. No menospreciaron, no importa, llueve, ¿qué voy a ir? Nada, no voy nada. Esaú también dijo, no pasa nada, dame el guisado, quédate con la primogenitura, no pasa nada. Para él no pasaba nada, pero sin embargo nosotros leímos en Malaquía, Dios se indignó por la actitud que tuvieron, se indignó. No fue la indignación de Isaac, la indignación de Dios. Y no es que Isaac fue engañado, sino que Dios lo envió para que le dé la bendición. No podía ser frenado. Los designios de Dios no pueden ser frenados. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado a lo que debemos, de verle a Dios la honra que Él se merece, con lo que hizo, con lo que operó y con lo que obró en nosotros, de verle a Dios la honra con que Él nos honró, no darle el valor a lo que Él nos dio, al ministerio, al don, el talento que el Señor ha puesto dentro de nosotros, no valorarlo y hacer como Jacob, no importa, dame el plato de lenteja, ¿no? Y hermano, y desechar la bendición de Dios. Bueno, Él desechó la bendición de Dios, pero ¿sabe qué? Dios lo desechó a Él. Y cuando Dios desecha, no hay quien haga volver atrás. Mire, es mejor que alguien lo golpee
que la mano del Señor sea en contra de usted. Porque si alguien lo golpea, otro lo puede defender. Pero si la mano de Dios está en contra de alguien, ¿quién lo va a poder defender? ¿Quién lo va a ayudar? Dígame, ¿quién lo va a ayudar? Por eso dice, no deban nada a nadie, tengan cuidado, mucho cuidado. Al que respeto, respeten. Al que honra, honra. Dios lo honró, tengan cuidado con lo que hacen. Porque si deshonran al que lo honró. No sea cosa que irriten al Señor e indignen al Señor. Que cuando Él se indigna y Él hace algo, no hay vuelta que darle, no hay forma de hacerlo volver atrás, no hay manera. Por eso Pablo dice así, pagad todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces, deshonrar a Dios como lo hicieron ellos o como hicieron los sacerdotes, porque también los sacerdotes deshonraron a Dios. Vamos a verlo. Deshonrar a Dios lo lleva a una indignación. Tenga cuidado con deshonrar al Señor. En el libro de Malaquías, capítulo 1, verso 6, la palabra del Señor dice así. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Nosotros oramos, Padre mío, Padre nuestro. ¿No es Él nuestro Padre? ¿No hemos nacido nosotros del Espíritu? ¿No hemos nacido de nuevo? ¿Por qué nos llamamos hermanos? Porque tenemos el mismo Padre. ¿Y quién es? Dios. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? Ofrecían pan inmundo. ¿Qué era un pan inmundo? Era justamente un pan, una ofrenda que tenía que presentarse a la manera de Dios y no como ellos querían. Y eso era el problema. Eso, deshonraban a Dios, porque las cosas las hacían a su manera y no a la manera de Dios. Y como no lo hacían a la manera de Dios, entonces llevaban a todos a creer que era lo mismo. Nosotros forniquemos, adulteremos, mintamos, engañemos. Total, es todo lo mismo. Vamos, sigamos. Si es todo lo mismo, es todo lo mismo. Eso es lo que usted piensa, pero para Dios no es todo lo mismo. Por eso volvemos a lo mismo. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Que me honran. Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, como no debe de presentarse. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del Señor es despreciable, que no importa lo que llevemos, cómo llevemos, o no importa cómo la vida que nosotros hagamos, lo importante es que nos presentemos delante de Dios. ¿No importa? Dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? Dice, en que pensáis que en la mesa de Dios se puede ofrecer cualquier cosa, que para Dios podemos darle cualquier cosa, y como sea, no importa, lo importante es traerle un sacrificio, como hizo aquel varón, hermano, que Dios le mandó, Saúl, Dios le mandó que mate a todo, mate justamente todo y no traiga nada, y él perdonó lo mejor del ganado, y cuando Dios le preguntó, cuando le dijo el profeta, y ese balido que estoy escuchando, dijo él, hemos traído lo mejor para ofrecerlo a Dios. Y él le dijo, ¿qué es mejor para Dios? ¿El sacrificio o la obediencia? ¿Qué es mejor? ¿No es mejor la obediencia? ¿De qué sirve un sacrificio en desobediencia, en malicia, en maldad, en iniquidad, en pecado, en inmundicia, en suciedad? ¿De qué sirve un sacrificio así? ¿No es mejor la obediencia que el sacrificio?
en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Dios del Señor es despreciable. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice el Señor. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle haciendo estas cosas? ¿Cómo se va a agradar a Dios haciendo lo malo? A ver. Así que hace lo malo, como Esaú, libertino, inclinado a los placeres, y luego quiere venir delante de Dios y ofrecer un sacrificio. Oh, ¿qué sacrificio le doy al Señor? ¿Cómo toco? ¿Cómo canto? ¿Cómo agradezco? ¿Cómo alabo? Y el Señor dice, ese es un animal cojo, un animal ciego, un animal enfermo. Eso me traen a mí. Nosotros no nos olvidemos cuando, hermano, Abel y Caín trajeron la ofrenda. ¿Qué es lo que miró Dios primero? A Abel y a Caín. Cuando usted se presenta, ¿a quién cree que ve el Señor? ¿Al instrumento? ¿A su mano cómo lo toca? ¿Qué es lo que ve? ¿Lo que usted está cantando o primero lo ve a usted? Primero lo ve a usted cómo está ofreciendo lo que está ofreciendo. La Biblia dice, y miró Dios a Abel y después a su ofrenda. Y miró Dios a Caín y después a su ofrenda. Y lo que vio en Abel fue rectitud, amor, servicio, deseo y anhelo de acercarse a Dios. Y lo que vio en Caín fue lo mismo que vio en Esaú, libertino, inclinado a los placeres, a la malicia, a la maldad, al pecado, con una ofrenda. Y aquí estoy. Dios mira a la persona primero. Por eso Dios nos lleva a la santificación. Hemos venido hablando cómo Dios, hermano, nos viene llevando y no quiere hacer de nosotros seguidores solamente. Nos llama como seguidores para que entremos a la iglesia. Pero de ahí en adelante, hermano, Él va trabajando, nos va entrenando a todos nosotros para ser ministros verdaderos, fieles al Señor. Nos va entrenando, nos va enseñando el camino de la santificación. Va iluminando los ojos de nuestro entendimiento para que seamos hombres y mujeres de verdad, que con verdad y sinceridad hablemos a otro de Cristo. De lo que recibimos, que lo que nosotros recibimos y somos es lo que hablamos a otro, lo que somos, lo que nosotros somos. Entonces dice, ahora puede orar por el favor de Dios, que tenga piedad de nosotros, pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice el Señor. ¿Quién hay también de vosotros que cierre la puerta o alumbre mi altar de balde? ¿Quién? Yo no tengo complacencia de vosotros, dice el Señor, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde sale el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Quiere decir que no es que Dios lo necesitaba a ellos. Ellos necesitaban de Dios. Debían de darse cuenta, ellos necesitan de Dios. No es que Dios los necesita a ellos. Ellos necesitaban de Dios. Por eso hablamos de seguidores y discípulos. ¿No ve que los seguidores, cuando llegó el momento, ¿y qué está diciendo? Que comamos su cuerpo, que tomemos su sangre. ¿Qué está diciendo? Se escandalizaron los seguidores, pero sin embargo los discípulos no, esperaron, confiaron en el Señor. Los discípulos esperaron en las palabras que su Señor les hablaba, le creyeron. Eran discípulos, no seguidores. Los seguidores se fueron, sin embargo los discípulos quedaron. Entonces dice, ¿saben qué? En todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, en todo lugar. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor. Y vosotros, a mi nombre, lo habéis profanado cuando decís, así nomás, si vamos al Señor así nomás, sí, recién nos levantamos de la cama, recién nos levantamos ahí de nuestra inmundicia y acá venimos delante de Dios a ofrecerte un sacrificio, acá estamos.
Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, así nomás, inmunda en la mesa del Señor. Se puede ofrecer cualquier cosa si Dios lo recibe. Usted dice que Dios lo recibe. También Caín pensaba que Dios iba a recibir la ofrenda. Pero sin embargo dice, no miró con agrado a Caín, ni a su ofrenda. Primero Caín y después la ofrenda. Y dice, y miró con agrado a Abel y después a su ofrenda. Y vosotros, dice, en todo lugar se ofrece incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa del Señor, y cuando decís que el alimento, que su alimento es despreciable. No hay que hacer tanto caso, que hay que estar siempre, no, por favor, no hay que ser tan fanático. Hay que servir al Señor, pero no hay que ser fanático, ¿ve? Él no quiere ser discípulo, quiere seguir siendo un seguidor nada más. Y un seguidor no tiene responsabilidad, viene cuando quiere, está cuando quiere, cuando no quiere no viene. Si tiene que elegir entre ir a divertirse y en los placeres de la inclinación de su corazón, elige la inclinación de su corazón y desprecia a Dios. Así hizo Esaú, pero no se dio cuenta que indignó a Dios. Tengamos cuidado, no sea cosa que indignemos al Señor, porque si Él entra en indignación, ¿quién será que podrá parar la acción de lo que Él va a hacer? Vosotros lo habéis profanado cuando decís inmunda en la mesa del Señor y cuando decís que su alimento, la palabra que Dios envía, es despreciable. No hay que hacerle tanto caso, no hay que ser tan fanático. Tanto caso a la palabra de Dios no hay que hacerle. Mira hasta dónde llega. Vosotros habéis profanado cuando decís inmundo en la mesa del Señor y cuando decís que su alimento es despreciable. Verso 13. Habéis además dicho, oh, qué fastidio que es esto, qué fastidio. Dice, y me despreciaste. Así que el culto era un fastidio. La reunión de los santos era un fastidio ya para él. Oh, qué fastidio es esto. Y me despreciaste, dice el Señor. Y trajiste lo hurtado, lo cojo o enfermo y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice el Señor. Verso 14. Maldito el que engaña, el que teniendo macho en su rebaño promete y sacrifica a Dios lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice el Señor, y mi nombre es temible entre las naciones. Así que le prometían a Dios y cuando iban a hacer cumplir la promesa, traían lo enfermo, lo cojo, lo perniquebrado y lo más gordo, lo dejaban para hacer un negocio. No, esto para un negocio. En una oportunidad dice que había un hombre vendiendo ahí cositas, ahí bolitas, churros y todas esas cosas vendiendo ahí, pero siempre bien vestido. Y alguien se acercó y le dijo, ¿por qué yo a usted lo veo siempre tan bien vestido y está vendiendo churros? ¿Y cómo que usted está así tan bien vestido? Entonces él le contó que había tenido una empresa, una fábrica y cómo es que todas las cosas fueron mal y cómo todas las cosas fue luego en decadencia y cómo que perdió todo por eso. Él no podía sacarse la costumbre de estar bien vestido y aunque venda churro y aunque venda, él estaba siempre bien vestido. Entonces le habló de Cristo. Le habló de Cristo y él ganaría 100 pesos, diríamos, por día. Le habló de Cristo. Entonces le habló de Cristo y no solo le habló de Cristo, lo llevó a un lugar, entró en una empresa y lo pusieron a causa del conocimiento que tenía como un gerente que de 100 pesos por día pasó a ganar como 100,000 pesos por mes. Y cuando cobró los 100,000 pesos por mes, imagínense a alguien acostumbrado a 100 pesos y de repente tantos billetes de 100 juntos. Entonces le llamó a la esposa y dijo, vamos a tener que dar el diezmo, pero ¿no te parece mucho el diezmo? Y la mujer lo miró y le dijo, y si vos querés seguir vendiendo bolita y churro, no des el diezmo. No lo des si querés seguir vendiendo churro y bolita. Entonces, ¿qué es lo que ve Dios? ¿Qué es lo que ve el Señor?
Dios mira el corazón. Nosotros hemos estado viendo en una oportunidad. ¿De quién es la plata y el oro? De Dios. Y Él lo necesita, ¿no ve que Él no usa? Usted mira los billetes, lo cuenta, lo recuenta. Él no usa billetes. Los billetes los usamos nosotros acá en esta tierra, pero en su reino el billete ni existe. Lo de valor es el amor, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza. Eso es lo de valor en el reino de Dios. Lo demás no, es todo pasajero. Es todo pasajero. ¿Y dónde puso Esaú los ojos? En los pasajeros. Por eso, al poner los ojos en los pasajeros, lo llevó a ser libertino e inclinado a los placeres. ¿Y a dónde lo llevó esa inclinación? Que en el momento que vio el plato de comida, el plato de lenteja y que tenía hambre, ¡qué bendición de Dios! Ni bendición de Dios. Vámonos a la fiesta, vámonos de jarana. ¡Qué bendición de Dios! Ahí se fue. Comió su platito, pancita llena, me voy a dormir, listo. Mañana será otro día, dijo él. Pero lo que no sabía era lo que produjo su accionar y su actitud en la presencia de Dios en el cielo. Por eso leímos, a Jacob amé, pero a Esaú lo aborrecí. Y después leímos cómo dice, el Señor está indignado para siempre por la actitud que él tuvo en cuanto a las cosas del Señor. Por eso Pablo dice, no le deban nada a nadie, no le deban al Señor nada. Él se merece la honra, la gloria, la alabanza, el honor. Él es el que nos ha dado vida, Él es el que nos limpió, nos lavó, nos compró, pagó un precio, la vida de su Hijo para salvarlo. Démosle honra y gloria a aquel que creó todas las cosas. No le deban nada a nadie. Al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Así que honremos a Dios. Glorifiquemos su nombre y con corazón agradecido, vengamos siempre delante de su presencia. Amén. Que seamos nosotros los que digamos. Y yo me alegré con los que dijeron, a la casa del Señor iremos. Nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie para orar delante del Señor. Estas cosas fueron escritas para nuestra admonición, para que nosotros no nos ocurra lo mismo que le pasó a ellos, ni lo mismo que le pasó a Esaú, sino que con temor y reverencia nosotros sirvamos a Dios y honremos a los que el Señor ha honrado. Oramos delante del Señor. Amado Dios, alabamos tu nombre. Te ensalzamos y te damos gracias por tanta bondad y tanto amor para con nosotros. Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo sea llenando nuestros corazones, abriendo nuestro entendimiento para reconocerte en todos nuestros caminos, para agradecerte por las cosas que tú nos has dado. Señor, ayúdanos, que no despreciemos nada de lo que tú nos diste, nada con las cosas que tú nos honraste, nada del lugar donde nos colocaste, sino que con temor y reverencia y amor te sirvamos. Por eso estamos nosotros agradecidos por lo que nos diste, por lo que hiciste por nosotros. Agradecido, Padre. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuántos dicen gloria a Dios? Alabemos el nombre del Señor.